Christopher Reeve, el legendario Superman de los 90, jamás será olvidado. A sus 33 años, su hijo, Will Reeve, ha confirmado los rumores. Ahora, Will Reeve nos transporta a un pasado conmovedor, a una faceta diferente de Christopher y a las valiosas lecciones de vida que aprendió. ¿Cómo afectó su pérdida a su relación? ¿Qué desafíos enfrentó Christopher en la vida? Descubre la revelación de Will Reeve sobre el legado de su padre y confirma los rumores que circulaban desde hace años. La historia de Christopher Reeve, sus comienzos. Nueva York, una metrópolis vibrante, es donde Christopher Reeve comenzó su vida. Además de ser un erudito, su padre, Franklin Dollier Reeve, también fue escritor, poeta y educador. Christopher ha mencionado en varias entrevistas que su deseo de dedicarse a la actuación surgió cuando tenía 9 años. Tanto la Nassau Street School como la Princeton Country Day School fueron excelentes instituciones educativas para Christopher, quien además poseía una sólida formación intelectual. Formó parte del cuadro de honor. Durante su infancia, la relación con su padre fue bastante compleja. En un artículo que publicó en 1998, afirmó que el afecto de su padre por sus hijos parecía estar intrínsecamente ligado a su rendimiento académico. Por ello, tuvo que esforzarse mucho para aparentar ser mayor de lo que era y así ganarse el apoyo de su padre. Entre 1998 y 1995, su relación se deterioró tanto que apenas se comunicaban. La carrera actoral de Christopher comenzó en Booth Bay, Maine, poco después de graduarse de Princeton Day en junio de 1970. Christopher se preparaba para regresar a Nueva York, la ciudad de la que él y su familia se habían mudado tras el divorcio de sus padres. Su aspiración era convertirse en una estrella de Broadway. Sin embargo, su madre le sugirió que primero se matriculara en la universidad. Tras un tiempo, Christopher envió su solicitud a 6 prestigiosas universidades, entre ellas Princeton, Columbia, Brown, Cornell, Northwestern y Carnegie Mellon. Finalmente, fue admitido en todas ellas. Buscaba una universidad alejada de Nueva York para evitar la tentación de viajar allí y dejarse seducir por el ambiente teatral, lo que podría haberlo llevado a iniciar una carrera como actor por casualidad. Sin embargo, debido a la obligación que tenía con su madre y su padrastro, decidió matricularse en Cornell. Puede que Christopher lograra cumplir su promesa de no ir a Nueva York, pero en cuanto se matriculó en Cornell, no pudo evitar dar rienda suelta a su pasión por la actuación. Así, se unió al departamento de teatro y, con el tiempo, tuvo la oportunidad de interpretar papeles como Pozzo en Esperando a Godot, Sigismundo en La vida es sueño, Hamlet en Rosencrantz y Guildenstern han muerto y Polixenes en Cuento de invierno. Una inesperada carta llegó a manos de Christopher Reeve de Stark Heseltine, un influyente agente neoyorquino. Heseltine había descubierto a Robert Redford, actor y cineasta estadounidense, e incluso había representado a actores como Richard Chamberlain, Michael Douglas y Susan Sarandon. Christopher Reeve recibió la carta casi al final de su primer año de universidad. El hecho de que Heseltine también mostrara interés en representarlo le emocionó enormemente y la leyó muchas veces. La actuación que ofreció en un mes en el campo impresionó mucho a Heseltine. Christopher, como cualquier otro adolescente entusiasmado por algo que le apasiona, estaba ansioso por conocerlo. Para impulsar su carrera como actor, tenía la intención de abandonar los estudios, ya que no podía esperar más. Sin embargo, Heseltine se sintió consternado al descubrir que había apoyado la decisión de sus padres de que Christopher estudiara antes de dedicarse a la actuación. Christopher no estaba conforme con esto, y Heseltine lo sabía. Por lo tanto, decidió negociar un acuerdo con él. Como alternativa a abandonar los estudios, viajaría a Nueva York mensualmente para contactar con agencias de casting y productores y buscar oportunidades de actuación durante los meses de verano. Debido a su impaciencia y a su afán de conocimiento, Christopher aceptó este concepto porque le pareció un equilibrio adecuado. Gracias a que Heseltine se encargó de planificar todas las audiciones, pudo superarlas con éxito y recibir comentarios positivos. Esta idea resultó ser un gran éxito, ya que su implementación fue exitosa. Para Christopher, emprender este viaje sería una aventura apasionante. Ya se entretenía imaginando las increíbles actuaciones que ofrecería en el escenario.
Desafortunadamente, tuvo que rechazar varias oportunidades porque el trabajo comenzaba antes de que terminara el año escolar. Sin embargo, pudo participar en la gira de la obra 40 Carats junto a Eleanor Parker. Christopher decidió tomarse una excedencia de 3 meses antes de comenzar su tercer año de universidad. Durante su viaje a Glasgow, Escocia, quedó fascinado por las obras de teatro que se representaban en todo el Reino Unido. Christopher era consciente de que, para mejorar sus habilidades interpretativas, necesitaba entablar relaciones con otros actores. Por ello, se relacionó con los intérpretes y conversó con ellos, a menudo en los pubs después de las funciones. Además, leyendo periódicos en voz alta, ayudó a los actores del Old Vic de Londres a perfeccionar su acento estadounidense. Tras un tiempo, pudo aprender francés en París. Gracias a sus conocimientos previos del idioma, Christopher podía conversar en francés sin mucha dificultad. Había estudiado francés desde tercer grado hasta su primer año en Cornell. Para aprovechar su dominio del francés, participaba exclusivamente en charlas en ese idioma y asistía a numerosas representaciones teatrales. Tras un tiempo llegó a la conclusión de que era hora de volver a Nueva York para reencontrarse con su novia. Mientras Christopher intentaba escapar de la ciudad, tuvo la sensación de que era el momento oportuno. La emoción que le producía la perspectiva de convertirse en un actor consagrado lo invadía por completo y no pudo reprimirla. Sin embargo, aún tenía que cumplir con muchos requisitos académicos estándar para graduarse con éxito. Tras reflexionar detenidamente sobre el asunto, conversó con su director de teatro, Jim Klaus, y con el responsable de la Facultad de Artes y Ciencias. Los tres llegaron a la conclusión de que su último año en Cornell se combinaría con su primer año en Juilliard, una institución privada de artes escénicas ubicada en la ciudad de Nueva York. Tras completar con éxito esta tarea, Christopher actuó ante 10 profesores de Juilliard para competir por 20 plazas en el primer curso. En cuanto al programa avanzado de Juilliard, Christopher y Robin Williams fueron los únicos estudiantes seleccionados para participar. En la clase de dialecto que tomaron juntos con Edith Skinner, Christopher dominaba el idioma prestando mucha atención a las sutilezas, mientras que Williams lo aprendía con facilidad. Compartieron algunos cursos. Antes de partir de Nueva York, Christopher se comprometió con sus padres y estaba decidido a cumplir su palabra hasta el final. Rechazó la invitación de Houseman para dejar la universidad y unirse a la compañía de teatro, ya que aún no había obtenido su licenciatura. La oferta de Houseman se produjo cuando todavía estaba estudiando. Una de las maneras en que intentaron persuadirlo fue diciéndole: «Señor Reeve, es fundamental que se convierta en un actor clásico serio». Sí, por supuesto, le ofrecen una fortuna para que haga otra cosa, entonces debería rechazarla. Para Christopher era importante cumplir la promesa que había hecho, y lo hizo hasta el final. Con la producción de The Love Cure, en 1974, Christopher y otros estudiantes de Juilliard llevaron el teatro al corazón del sistema de escuelas secundarias de la ciudad de Nueva York. Durante una de sus representaciones teatrales, Christopher, que interpretaba al héroe, accidentalmente derribó una hilera de luces situadas sobre él al desenvainar demasiado su espada. Quedó completamente desconsolado, pues creyó haber arruinado la obra, pero, para su asombro, fue recibido con una entusiasta ovación de pie. Su reducido público quedó estupefacto ante lo sucedido, y este fue el aplauso más efusivo que jamás había recibido en toda su brillante carrera. A finales de ese año, Christopher se graduó en artes por la Universidad de Cornell, donde previamente había cursado su primer año en Juilliard. Fue el comienzo de su carrera como actor de Hollywood, al cumplir la promesa que les hizo a sus padres. Pero esto no termina aquí. Sigan viendo para conocer más sobre su vida profesional. La carrera de Christopher Reeve. Tras finalizar sus estudios, Christopher persiguió su sueño presentándose a una audición para la obra de Broadway A Matter of Gravity. Durante esa audición, Katharine Hepburn, una reconocida actriz estadounidense con una carrera estelar en Hollywood que abarcó 6 décadas, le ofreció el papel del nieto de su personaje en la obra. El hecho de que una dama de tal calibre lo reconociera fue un logro significativo para Christopher. Sin embargo, él deseaba alcanzar mayores metas, así que se propuso trabajar en el set de la telenovela Love of Life. Desafortunadamente, no logró compaginar con éxito ambos trabajos. El consumo de comidas de alta calidad, dulces y café,
no estaba en sus planes. Tras subir al escenario por primera vez la noche del estreno, Christopher pronunció su primera frase y se desmayó. Además de estar desnutrido, sufría de cansancio. Esto provocó la reacción de Hepburn, quien lo llamó un completo idiota que no consumía suficiente carne roja. Mientras el médico lo atendía, un suplente completó su actuación. Además, el médico le sugirió que adoptara una dieta más nutritiva. Resultó que la obra recibió muy buenas críticas, y la amistad entre Hepburn y Christopher se fortaleció durante todo este tiempo. Es posible que ella presintiera su futuro próspero, ya que confesó que él se convertiría en una celebridad que la ayudaría en su vejez. Christopher, por su parte, dijo: «No puedo esperar tanto», reafirmando así su confianza en sus creencias religiosas. Debido a su cercanía, varias columnas de chismes incluso comenzaron a especular que podrían tener una relación sentimental. Sin embargo, Christopher mencionó en una entrevista que ella tenía 67 años cuando él solo tenía 22, y que se sintió muy honrado. «Creo firmemente que él era como un hijo o un nieto para ella». Christopher debutó en la industria cinematográfica con un papel muy pequeño como oficial subalterno en el thriller de catástrofe submarina de 1978, The Grey Lady Down, protagonizado por Charlton Heston. Su primera aparición en una película de Hollywood fue muy breve. Tiempo después, colaboró con su amigo íntimo William Hurt en la obra My Life en la Circle Repertory Company. Stark Heseltine me informó que le habían pedido que hiciera una audición para el papel principal de Clark Kent Superman en la película de gran presupuesto Superman. Esta información le llegó mientras actuaba en My Life. Christopher sintió una oleada de emoción al escuchar la noticia. Le parecía que todos sus esfuerzos finalmente estaban dando fruto. A pesar de esto, la directora de casting, Lynn Stalemaster, colocó las fotografías y el currículum de Christopher en la parte superior de la lista 3 veces seguidas, y los productores los rechazaron en todas las ocasiones, pero Stalemaster no cedió ante la presión. Sus súplicas continuaron. Finalmente, se organizó una reunión entre el director de la película, Richard Donner, y el productor, Ilya Salkind. Tras la reunión, Christopher recibió un guión de 300 páginas, lo que indica que el resultado fue favorable. Sin embargo, poco después de recibir la noticia, comenzó a autosabotearse y a replantearse su postura respecto al trabajo. A finales de la década de 1970, su imagen como hombre se había transformado. Érase una vez, se consideraba apropiado que un hombre mostrara ternura y fragilidad. En mi opinión, el nuevo Superman debía reflejar la imagen masculina moderna. Mientras describía las razones por las que pasó por ese período de inseguridad, habló de ello en una entrevista. Además de la época de dudas sobre sí mismo, Christopher también tuvo que afrontar otros retos. Era bastante delgado y esbelto, a diferencia de Superman, que requería una complexión más robusta. David Prowse, el vigente campeón de halterofilia del Reino Unido, le proporcionó un entrenamiento riguroso durante 2 meses. Correr por la mañana, levantar pesas durante 2 horas y saltar en el trampolín durante 90 minutos eran los componentes de su rutina de entrenamiento. Con el tiempo, Christopher logró ganar 30 libras de músculo gracias a su intenso entrenamiento. Para la tercera temporada de Superman, Christopher hizo mayor hincapié en los ejercicios cardiovasculares. Sin embargo, debido a una apendicectomía inesperada que sufrió en junio de 1986, su formación se interrumpió brevemente. El cine le proporcionó a Christopher un amplio conocimiento y le permitió ampliar sus horizontes más allá de las actividades que solía realizar. Desconocía por completo el profundo impacto que este nuevo entusiasmo tendría en su vida. Si desea saber más sobre lo sucedido, continúe viendo el vídeo, El accidente que cambió la vida. Christopher nunca fue un amante de los caballos en general. Era alérgico a los antihistamínicos que tenía que tomar. Por otro lado, su relación con la equitación comenzó en 1985, cuando tuvo que aprender a montar a caballo para la película Anna Karenina. Llegó incluso a entrenar en Martha's Vineyard, y en 1989 ya competía en triatlones. Gradualmente sus alergias fueron remitiendo. Mientras Christopher trabajaba en el rodaje de Village of the Damned, compró un caballo pura sangre de Estados Unidos llamado Eastern Express. El caballo tenía 12 años y Christopher lo apodó Buck.
Para perfeccionar sus habilidades, entrenaba regularmente con Buck. A principios de 1996, planearon comenzar la fase de preparación para su triatlón. En menos de 30 segundos, el ambiente pasó de alegre a sangriento. Christopher solo pudo seguir adelante gracias a sus esfuerzos por lograr que el caballo saltara la valla. Durante el accidente, Lisa Reed relató lo sucedido. Chris era un hombre muy grande. Él puso toda su fuerza en el salto, pero el caballo, no sé si le asustó el peso de Chris sobre su cabeza o simplemente decidió retroceder, pero el caballo decidió que no podía hacerlo y se echó atrás. La descripción que dio Reed pinta un panorama de desastre catastrófico. El resultado fue realmente desastroso. Christopher salió despedido hacia adelante por encima del caballo y se golpeó la cabeza contra la barandilla antes de caer al suelo. Helmut Bohme, el encargado de organizar las competiciones ecuestres, corrió hacia Christopher, que yacía inmóvil en el banco, e intentó despertarlo rápidamente. Cuando llegué, estaba inconsciente. No se movía en absoluto. Helmut Bohme declaró que en ese momento dejó de respirar. Según él, parecía que Christopher había perdido la vida. El trágico suceso ocurrido el 27 de mayo de 1995 cambió por completo la vida de Christopher. Su médula espinal quedó seccionada accidentalmente y seguía sin poder mover ninguna parte de su cuerpo del cuello para abajo. El actor que interpretaba a Superman ya no tenía la fuerza de antes. Tras permanecer inconsciente durante 5 días y recibir numerosas dosis de medicamentos, Christopher finalmente despertó. El médico le informó que sus vértebras cervicales primera y segunda habían sido destruidas y que su médula espinal estaba dañada. Tras escuchar esto, Christopher pensó de inmediato que se convertiría en una carga para su familia, sin darse cuenta de que todos lo amaban incondicionalmente. Eso fue lo primero que se le pasó por la cabeza. Aunque estaba muy asustado, le dijo a su esposa: «Tal vez deberíamos dejarlo ir». Sin embargo, ella no estuvo de acuerdo. Ella lo presionaba mucho para que creyera que estaría a su lado a largo plazo, pasara lo que pasara. Después de hablar con su esposa y recibir algunas visitas de sus hijos, se dio cuenta de que su familia lo amaba y necesitaba su presencia. Will, que tenía 3 años en ese momento, recuerda que su madre intentó que interactuara con él, permitiéndole acercarse a su padre, acariciarlo y ayudarlo a levantar las piernas. Will era un niño tímido. Según su explicación, creo que mi madre se aseguró de que yo participara para que no le tuviera miedo a mi padre para siempre. Esto estaba dentro de los límites de lo apropiado. Christopher falleció en 2004, a los 54 años, tras sufrir un infarto a consecuencia de una infección. Su muerte ocurrió 9 años después de su crisis de salud inicial. Will afirmó que creía que era el momento adecuado para revelar al mundo la historia de su padre y su heroica narrativa a través de un documental titulado Superman. Esto coincide con el hecho de que en 2024 se cumplirá el 20º aniversario del fallecimiento de su padre. Manténganse atentos, ya que explicaremos los detalles de la situación, la perspectiva de una familia, el verdadero Christopher Reeve. A ojos del mundo, Christopher Reeve era Superman. Sin embargo, a ojos de su familia y de todos los que lo amaban, era un héroe de la vida real que además era padre y esposo. Alexandra, la hija de Christopher de su matrimonio anterior, tenía 11 años y vivía en Inglaterra con su madre, Gay Exton, su hermano Matthew y su propia madre. Recibieron una llamada telefónica en plena noche cuando ocurrió la tragedia, y en un par de horas ya estaban en un avión rumbo a Virginia, junto a su cama. Iban a estar con él. Ella mencionó que nuestra familia acababa de reunirse. Todos los miembros de nuestra familia extendida, incluidos nuestros parientes, llegaron al hospital. Cerca de la unidad de cuidados intensivos, montamos un campamento improvisado, que comenzó siendo una estancia de unos días y terminó durando varios meses. Lo único que hicimos fue mantenernos lo más cerca posible los unos de los otros. Pasamos los días revisando el correo, dijo Alexandra, leyendo cartas de niños de escuelas de todo el país que habían enviado tarjetas de pronta recuperación, que habían hecho dibujos, y comenzamos a escribirles también, simplemente para hacerles saber a las personas que sentíamos su amor, sentíamos su apoyo y que íbamos a estar bien. Will, por otro lado, parecía tener una perspectiva mucho más firme sobre el tema.
Quizás esto se debía a que la tristeza lo había estado afectando durante bastante tiempo y había sido parte de su vida. Will todavía estaba en sus años de formación cuando ocurrió el terrible suceso. Durante mi nacimiento, nací de un padre reconocido que luego quedó discapacitado y confinado a una silla de ruedas antes de fallecer. Según Will, mi madre, que por aquel entonces era una figura muy conocida, padecía cáncer de pulmón a pesar de no haber fumado nunca, y falleció antes de que yo cumpliera 13 años. No es nada común. Además, Dana Reeve veló por el bienestar de sus hijos durante la hospitalización de su padre, Christopher Reeve. Se aseguró de que estuvieran preparados para la escena que iban a presenciar, su padre tendido indefenso en la cama. Esto les resultó útil, ya que centraron su atención en él en lugar de en el aparato que lo mantenía con vida. Les enseñó cómo sujetarle la mano y cómo permanecer cerca de él. Will Reeve recuerda las primeras palabras que le dirigió a su padre. «Tienes mi amor, estamos aquí presentes». En cuanto regresaron a casa, Dana y Christopher les demostraron a sus hijos que incluso una familia con un espíritu frágil puede ser valiente y fuerte. Querían que la cena familiar se convirtiera en una ocasión habitual, y se concentraron únicamente en divertirse y contar chistes, negándose a hablar de temas médicos en la mesa. Estaban decididos a que la cena fuera algo normal. Uno de sus hermanos, Matthew, que estudiaba en la universidad en ese momento, regresó con un regalo para su padre. La realidad adquirió un toque humorístico gracias a la presencia de un botón de expulsión en su silla de ruedas. Dios mío, alguien está teniendo una conversación seria con Christopher Reeve y de repente miran su silla de ruedas. Simplemente ven ese botón de expulsión y en su rostro se refleja una expresión que te dice, ¿qué debemos hacer? El corazón de Will seguía de luto por su madre, cuya muerte inesperada cambió el curso de los acontecimientos, incluso mientras disfrutaban de esos momentos juntos. La muerte de Dana Reeve y el apoyo de sus colegas. La madre de Will, que no tenía antecedentes de tabaquismo y había pronunciado un discurso fúnebre para su esposo 17 meses antes de su fallecimiento, falleció definitivamente tras ser diagnosticada con cáncer de pulmón a los 46 años. Esto ocurrió después de que el padre de Will falleciera antes que ella. Will quedó particularmente afligido por esto y en una entrevista recordó vívidamente a su madre cantando en casa. Afirmó: «Mamá siempre estaba cantando, siempre. Esta fue una experiencia devastadora para él. Ella nunca deja de cantar, ya sea preparándome la comida para después de la escuela o acompañándome a la cama. Es mi compañera constante». Por otro lado, cuando la madre de Will aún vivía, él expresaba con frecuencia su descontento por su canto a todo volumen, y ella, en respuesta, subía el volumen para torturarlo. Cuando Will habló de su madre en la entrevista, se sintió molesto y lamentó no haberla animado a cantar más. Es cierto que con la perspectiva del tiempo todo se ve más claro, pero ojalá la hubiera animado a cantar más, porque es lo primero que me viene a la mente cuando pienso en ella. En aquel entonces, solo existían esos sencillos momentos de seguridad, tranquilidad, normalidad y unión. Aunque no necesitábamos estar en la misma habitación, yo sabía dónde estaba. Lo anhelo. Posteriormente, tras el fallecimiento de su madre, Will reveló en una entrevista que había recibido un apoyo excepcional de su familia y amigos. Me mudé con nuestros queridos vecinos, que también eran nuestros amigos más cercanos, y esa ha sido una experiencia extraordinaria e improbable durante los últimos casi 20 años. Will suele reflexionar sobre el hecho de que sus hermanastros mayores, Matthew y Alexandra, siempre le han brindado su apoyo. Además, se convirtieron en figuras paternas para él, al igual que sus hermanos, y siempre estuvieron ahí para ofrecerle amor y apoyo a lo largo de su vida. Will mencionó que Matthew y Alexandra, quienes han sido una presencia constante en su vida, no solo en los momentos difíciles, han sido una fuente de gran fortaleza, apoyo, alegría y amor para él. En cierto modo, todos nos ayudaron. Añadió que creía que era una situación que requería la colaboración de todos. Además de la suerte que tuvimos de vivir en un pueblo muy unido, mis abuelos maternos, Charles y Helen Marini, fueron de una importancia extraordinaria. Contábamos con un gran grupo de amigos, instructores y entrenadores, así como con personas del pasado y del presente, quienes contribuyeron en todo lo que pudieron en cada momento. Tras elogiar sus esfuerzos, afirmó que, como dice el refrán,
se necesita la colaboración de todos. La respuesta de la comunidad ante nuestra difícil situación fue significativa y tuvo una gran influencia. Para Will, la pérdida de su madre, Dana, fue una carga muy pesada, a pesar de haber recibido mucho amor y cariño de la familia materna. Además, expresó cuánto la extraña y lo profundamente afectado que aún está por su ausencia. Mi madre fue quizás la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Mi madre tenía una inclinación natural a ser compasiva y amable con todos los que conocía. Le encantaba cuidar de los demás. No le suponía ningún reto levantarse cada mañana y decidir cuidar de nuestra familia. Así era ella. El legado del Superman de Reeves, la historia de Christopher Reeve, ofrece al espectador una mirada muy personal a la vida del actor que interpretó a Superman a través de los ojos de sus hijos. Will Reeve, Matthew Reeve y Alexandra Reeve comparten anécdotas en este emotivo documental que van más allá de la capa y revelan al hombre que luchó y amó la vida, demostrando también su amor por su familia. La vida del actor era casi legendaria antes de la lesión que lo dejó tetrapléjico y que finalmente le causó la muerte en 1995, obligándolo a usar una silla de ruedas. Sus inicios en el mundo de la actuación se remontan al teatro, donde se formó en Juilliard con Robin Williams, quien más tarde se convertiría en un famoso comediante. Según la información proporcionada por Matthew Reeve, su relación no solo era cordial, sino también muy parecida a la de dos hermanos. Aunque era conocido como Superman, Christopher Reeve también era padre de sus hijos. Además, Matthew y Alexandra Reeve tuvieron la extraordinaria oportunidad de ver a su padre interpretar a Superman en eventos en vivo y películas cuando eran niños. Christopher era conocido por sus hijos como un padre cariñoso y presente, a pesar de ser una celebridad. Sin embargo, todo esto comenzó a cambiar cuando sus padres decidieron divorciarse. Cuando Reeve se casó con Dana Reeve en 1992, el documental muestra tanto la alegría como la tristeza que experimentaron a raíz del matrimonio. Ese mismo año, su familia recibió una gran alegría con el nacimiento de Will, quien más tarde se convertiría en su hermano. Sin embargo, tras el accidente de Christopher, su estilo de vida cambió drásticamente. De repente, su vida social se vio reducida a una inmovilidad total. Dicho de otro modo, como lo describió su hijo Matthew, papá aceptó la tarea con el mismo entusiasmo con el que aceptaba cualquier otro cargo en su vida. El hecho de que Christopher Reeve se sintiera decepcionado no lo hizo retirarse, en cambio, se convirtió en la voz de apoyo para las personas con discapacidad. Incluso llegó a presentarse en los premios Oscar de 1996, donde se dirigió a los asistentes. Además, esta ha sido una de las ocasiones en las que Matthew se ha sentido más orgulloso de su padre. Este logro no fue solo de una persona con discapacidad, sino un triunfo para toda la comunidad de personas con discapacidad. La pareja creó la fundación, ahora conocida como la Fundación Christopher y Dana Reeve, para investigar las lesiones de la médula espinal y brindar asistencia a las familias afectadas. Dana se dedicó principalmente a mejorar la calidad de vida de las personas paralizadas, a diferencia de Christopher Reeve, quien se centró en la búsqueda de una cura. Además, Dana Reeve era fundamental para Christopher y desempeñó un papel esencial en la familia. Era el pilar de la familia, comentó Will Reeve sobre ella. Sin duda, Dana era una mujer extraordinaria que poseía tanto fortaleza como compasión. Además, demostró cómo evolucionó su vínculo con su padre a lo largo de sus vidas. Al no poder abrazarlo físicamente, el contacto físico perdió importancia, y lo único que quedaba era hablar. Mientras Alexandra describía su nueva forma de conectar con su padre, comentó que acababan de charlar durante un buen rato. La Fundación Christopher y Dana Reeve es una organización dedicada a la recuperación de las lesiones de la médula espinal mediante la promoción de la investigación innovadora y la mejora de la calidad de vida de las personas y familias afectadas por la parálisis. Will y sus hermanos forman parte del Consejo de Administración de la Fundación. Will se encuentra inmerso en una misión personal y emotiva, mientras trabaja para preservar el legado de sus padres. Según él, hablar de sus padres le ayuda a mantenerlos presentes. Me siento sumamente afortunado de tener a mi hijo como parte de nuestra familia. Quiero dar a conocer a mis padres a una nueva generación que tal vez no conozca sus historias y presentárselos a quienes los aman.
También quiero mostrarles a personas que quizás no conozcan. Sinceramente, el hecho de poder traerlos con nosotros a este futuro que tanto necesita héroes es un gran placer, reveló. Al reflexionar sobre el momento en que tuvo que separarse de algo, afirmó: le dije que lo amaba. Para que se sintiera orgulloso, haría todo lo posible. El matrimonio de Christopher y Dana estuvo lleno de alegría y fueron padres felices. Esperamos que puedan aprender mucho de su historia, ya que la vida está llena de optimismo. Respecto al renombrado Christopher Reeve, ¿qué opinan de él? Les agradecería que compartieran sus ideas en la sección de comentarios a continuación. Asegúrate de hacer clic en el icono y suscribirte al canal. Haz clic en el vídeo que se mostrará en tu pantalla antes de irte.